Con temor preparó el arca. La fe en la palabra de Dios siempre nos levantará para hacer la voluntad de lo que Él se propone hacer en nosotros y a través de nosotros. El libro de Santiago nos habla de esto, mostrándonos que la fe es obediencia, o al revés o viceversa, la obediencia es fe en acción. Por ejemplo, dice en Santiago 2:17 en adelante, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bueno, imagínense que Noé fuera un hombre muy temeroso de Dios, que él considerara su vida, su manera de vivir a los ojos de Dios. Pero cuando Dios le avisó de aquel juicio y le dio instrucciones para que construyera aquel gran medio de salvación en que él y su familia se salvasen, él no hubiera hecho nada. Bueno, eso significaría que Noé no tuvo fe en lo que Dios le dio para que se salvase. Sin embargo, él con temor preparó el arca. Y eso hablaba de su fe, su obediencia. Y Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Cómo? Por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuáles obras? Las de obediencia. ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Bien haces? También los demonios creen y tiemblan. Pero ellos no agradan a Dios ni hacen la voluntad de Dios. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y de esta manera, la vida de fe de Abraham condenó al mundo, porque él se puso a trabajar en aquello que sería el medio de salvación. Bien, y por esta fe condenó al mundo. No debemos pensar que Noé no fue un hombre que no predicó sermones de salvación para el mundo, que todos los días él solamente estaba trabajando sin que la gente supiera qué estaba haciendo. Sin embargo, no. La Biblia dice que Noé fue un pregonero de justicia, un anuncio de un pregón que Dios le había dado. Así como Dios le dio a Jonás que fuera y anunciara pregón contra los habitantes de Nínive, que de aquí a 3 días Nínive sería destruida. Eso fue un pregón que Jonás tuvo que hacer obedeciendo a Dios. ¿Y saben qué? Que todo Nínive se arrepintió y se convirtió a Dios por medio de aquel pregón. Bueno, Noé dice aquí en la Biblia que él fue un pregonero de justicia. ¿Y saben cuánto tiempo él estuvo pregonando? 120 años. De tal manera que Dios les dio la oportunidad a toda aquella generación, primeramente en su conciencia, que ellos estaban oyendo un mensaje de salvación para que se arrepintieran de parte de su Creador. Y después de parte de Noé. Dice, pero por sus obras de fe condenó al mundo. Es decir, en el día del juicio, Dios va a traer a Noé y lo va a presentar delante de toda aquella generación. Y les va a mostrar su obediencia y sus obras de fe con la cual él se salvó. Y Dios les va a mostrar que ellos tuvieron la oportunidad, pero no quisieron. Entonces, la fe de Noé condenaría a toda aquella generación en el tiempo del diluvio.
Y saben que la gente vivía en ese tiempo cientos de años. Noé pregonó durante 120 años, que fue el tiempo en que él tardó en construir el arca. Dice, Noé representa el testimonio de la fe en Cristo resucitado, viviendo para servirle por medio de un testimonio de obediencia. Por la fe. De esta manera, Noé se le llama en la Biblia un pregonero de justicia por sus obras de fe. En 2 de Pedro 2:5 dice que Noé fue pregonero de justicia. Noé fue una carta abierta, conocida y leída por todos los hombres. Él vivía, como dice el apóstol Pablo, aquí en 2 de Corintios 3, versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Quiénes son vosotros? ¿Los hombres de fe? Pablo se está refiriendo aquí en 2 de Corintios, quizás 2000 años después o 3000 años después de Noé, está refiriéndose a aquellos que viven por la fe y les llama que son cartas abiertas, conocidas y leídas por todos los hombres. Así fue Noé, una carta abierta escrita por Dios, conocida y leída por todos los hombres, de modo que no tienen excusa. La medida de lo que ellos necesitaban para creer les fue anunciado y mostrado por la vida de fe de Noé. Bien, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bueno, esa fe, esa obediencia vienen del corazón. Y es una carta abierta para que los hombres conozcan lo que Dios hace con alguien que se vuelve a Él. Aquí vemos que Noé puso en acción un programa por medio del cual su casa se salvaría. Muchos piensan que Noé predicó por 120 años y que nunca logró que se convirtiera nadie. En realidad, eso no es cierto. Es cierto que él no ganó a ninguna otra de las personas de aquellos que estaban viviendo en su generación, pero sí guió a su familia, su esposa, sus hijas, sus hijos y sus nueras. La vida de fe de Noé trascendió a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Tomemos en cuenta que sus nueras no pertenecían a la familia de Noé. Sin embargo, trascendió en la primera generación de sus hijos para que ellas quisieran pertenecer a esta familia que creía en Dios. Bueno, ahí tenemos en escena lo que es la conversión de las personas a Cristo, cuando ellos deciden hacer un cambio profundo en sus tradiciones, en sus religiones, en sus creencias, en sus pecados, y deciden tomar parte con aquella familia de los hijos de Dios, los que son por la fe hijos de Dios. Bien, dice, Noé guió a cada uno de los miembros de su familia al Señor. Y ese fue realmente un hecho importante y un fruto de su fe. De esta familia, Dios volvió a poblar la tierra después del diluvio. Saben que aquí estamos viendo el galardón de fe de Noé. Primeramente, su galardón fue que su vida alcanzara para salvar a toda su familia. Un galardón de fe, un premio. Y también el gran premio
que en un sentido, aunque nosotros descendemos de la primer pareja creada por Dios allá en el Edén, de Adán y Eva, bueno, en el tiempo del diluvio solamente quedaron descendientes de Adán y Eva, Noé y su familia, y en ese sentido nosotros somos descendientes de esta familia, de la cual la tierra se volvió a poblar. Dios permitió por medio de esa familia que nosotros pudiéramos venir a este mundo a través de las generaciones, a través de los siglos, a través de las culturas. Dios permitió que usted y yo pudiéramos venir a este mundo y ser partícipes de este testimonio, si nosotros queremos alinearnos con la vida de fe de Noé. Por lo pronto, este servidor ya lo hizo desde hace muchos años. Hay una corriente de hombres y mujeres de la fe que han creído a Dios, alineando su corazón con temor y obediencia a su palabra hasta este día presente. Esta corriente de familias de fe, hombres, mujeres, viene desde Adán y Eva, Abel, Enoc, siendo Noé y su familia un punto de unión entre la humanidad antes del diluvio y la que continuó hasta nuestros días. Cuando Dios había raído de la faz de la tierra todo ser viviente. Y continúa con Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, Moisés, los profetas, hasta llegar a Juan el Bautista y todos los piadosos que esperaban la venida del Mesías hasta el día del nacimiento del Señor Jesucristo. Y continuó con los apóstoles hasta este día. Estoy hablando de una corriente en medio de la humanidad que ha alineado su corazón para vivir por fe. Continuamos.